Muy bien chicos, entonces vamos con la tercera etapa y última etapa de la explicación. Vamos a hacer una comparación entre la zona urbana y la zona rural. Muy bien, entonces aquí tenemos la primera característica que ya se había mencionado con anterioridad, es que una ciudad tiene mayor cantidad de habitantes. Es decir, en la ciudad habitan mayor cantidad de personas. De manera general, se ha establecido que para que un territorio se denomine como zona urbana, es decir, como una ciudad, debe de tener una cantidad mayor de 2.500 habitantes, ¿sí? Entonces, ahí ya entraría o pasaría a ser una ciudad. Estos son datos generales. En otros países consideran de que esta cifra es muy bajita para considerar la ciudad. Entonces, establecemos como una media general y decimos que 2.500 habitantes ya correspondería a lo que es una zona urbana. Muy bien. En cambio, en la zona rural, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, ya que existe gran cantidad de vegetación y como las viviendas son un poco separaditas, entonces asimismo hace de que hayan menor cantidad de habitantes, es decir, hay una menor cantidad de personas habitando allí. Entonces, si una ciudad es considerada ciudad porque tiene más de 2.500 habitantes, para que una zona rural se le denomine zona rural es porque tiene una cantidad de habitantes menor, como aquí lo estamos estableciendo, menor a 2.500 personas. Entonces ya sabemos, si tiene más de 2.500 personas, ya es una zona urbana. Si tiene menor cantidad de habitantes de 2.500, es decir, tiene 2.300 habitantes, sigue siendo una zona rural. Muy bien, pero eso no solamente depende de los habitantes, dependen también de las otras características que ya le voy a ir mencionando. Bien. Dentro de las características o el aspecto de la zona urbana, habíamos mencionado que se encuentra totalmente las calles pavimentadas, obviamente. También pueden haber ciertos espacios verdes, pero que no están cultivados, ¿sí? Entonces, encontramos que en esa zona urbana está habitada generalmente por muchísimas personas y dentro de la vista encontramos muchísimos edificios, encontramos muchísimos lugares, como ya lo había mencionado, como lo es el hospital, como lo es también un centro de servicios, como lo puede ser fábricas. Entonces, la ciudad tiene una mayor cantidad de edificios y de pavimento. Entonces encontramos edificios, lugares, como ya los había mencionado, como como lo son los hoteles, los hospitales, los almacenes, todos estos lugares, y aparte tiene un proceso de pavimentación. Muy bien. Entonces el terreno no es hecho como tal en tierra, sino que ya está formado en pavimento. Muy bien. Entonces vamos con la zona rural, y dentro de la zona rural, como ya lo habíamos mencionado, cuenta con mayor vegetación, mayor extensión de tierra y sus viviendas se encuentran un poco más dispersas, es decir, no hay una conglomeración de todo ese tipo de viviendas como lo vemos en nuestros barrios. Muy bien. Entonces, aquí dentro del aspecto físico como tal de las zonas rurales encontramos una mayor vegetación, también encontramos una dispersión en los hogares, en las viviendas, perdón,
¿sí? Y algo que se me había pasado decirles es que como tal las viviendas que encontramos dentro de la zona urbana, las más características son las casas que se encuentran en los barrios y los apartamentos que normalmente los encontramos en los edificios. Estos apartamentos son mucho más reducidos en comparación con las casas que encontramos en las zonas rurales, ya que por lo general son fincas, o sea que tienen gran extensión de espacio. Entonces las casas de la zona rural son más espaciosas que los apartamentos o las casas que encontramos dentro de las zonas urbanas. Muy bien, vamos con la actividad actividad económica que se realiza dentro de la zona urbana. Ya habíamos mencionado que ellos se dedican como tal a las actividades económicas de segundo y tercer rango, las cuales son la fabricación de productos y la prestación de servicios. Muy bien, como nosotros ya lo habíamos mencionado con el departamento del Quindío, son todas esa serie de actividades que se realizan para generar recursos económicos, es decir, dinero. Muy bien, entonces un ejemplo de ello es la fabricación de ciertos productos, como lo vemos en la imagen. En las zonas urbanas como tal se dedican a la comercialización, la compra y venta de cierto tipo de productos y asimismo la prestación de servicios. Muy bien, dentro de la prestación de servicio encontramos los hoteles que prestan su servicio de estadía. Entonces aquí encontramos que la actividad económica de las zonas urbanas como tal se dedican a la comercialización, y a la prestación de servicios. Muy bien, entonces estas son las formas de generar algún recurso económico dentro de la zona urbana. Muy bien, y dentro de la zona rural se destaca como tal las actividades primarias, ¿sí? ¿Cuáles son esas actividades primarias? Una de ellas es la actividad agrícola, que consiste en la producción de cultivos. Es decir, yo tomo unas semillitas, por ejemplo de café, voy y las cultivo, las siembro y posteriormente ya tomo un producto que fue producido por la tierra. Entonces, en estas zonas rurales, por lo general, se hace esa actividad agrícola. Muy bien, y el otro tipo de actividad económica que se realiza dentro de las zonas rurales es el cuidado de los animales, como por ejemplo la ganadería. Tenemos también la extracción de algunos cueros. Entonces aquí tenemos dentro de este proceso de actividad económica la actividad agrícola y la actividad realizada desde el ámbito de los animales. Muy bien, del cuidado de los animales. Muy bien, y otra característica muy importante en estos últimos tiempos es que en las zonas urbanas encontramos mayor contaminación que en las zonas rurales, debido a que si el espacio es más reducido en las zonas urbanas en comparación con las zonas rurales, es decir que en las zonas urbanas no solamente encontramos espacios más reducidos, sino mayor cantidad de gente conviviendo. Y no solamente eso, en esta zona urbana hay un proceso de industrialización, es decir, se tienen que generar ciertos productos y la generación de esos productos generan que se tengan que utilizar ciertos químicos, que se utilicen, por ejemplo, diversos tipos de materiales, y esto genera una contaminación al medio ambiente. En comparación en estas zonas rurales, que como ya se había mencionado, tienen menor cantidad de personas, hay mayor extensión del espacio
Y lo segundo es que ellos se dedican al trabajo agrícola y al cuidado de los animales. Entonces, aquí encontramos que el exceso de contaminación es muy bajo, es decir, en estas zonas encontramos una mayor calidad de vida con respecto al ambiente. Entonces aquí encontramos mayor calidad de vida con respecto al ambiente. ¿Sí? En cambio, en esta zona urbana encontramos una mayor exceso de contaminación. ¿Sí? Entonces, esto es otro aspecto muy importante. Y hay muchísimos aspectos más. Otro ejemplo, dentro de las zonas urbanas encontramos mayor producción a partir del uso de herramientas tecnológicas. Es decir, en esta zona urbana encontramos más medios de transporte, encontramos mayor facilidad a las tecnologías. En cambio, en estas zonas rurales es más escasa esa capacidad tecnológica. Por decirlo así, no encontramos con mucha facilidad ciertos elementos electrónicos, y lo otro es ciertos medios de transporte o ciertos elementos de la industria que permitan o faciliten el trabajo en las zonas rurales, porque por lo general los trabajos en las zonas urbanas ya se realizan por procesos más mecánicos, es decir, hay ciertas máquinas que realizan o ayudan al hombre a terminar un trabajo. En cambio, en estas zonas rurales, sí es el propio hombre que a partir de su fuerza realiza las diferentes actividades. Muy bien, también es importante destacar que es más fácil conseguir empleo en estas zonas urbanas que en las zonas rurales, ya que aquí, como se había mencionado, solamente se tiene esa parte agrícola y esa parte del cuidado de los animales. Muy bien, chicos, esto es todo por la clase de hoy. De la otra clase continuamos con esas zonas rurales y esas zonas urbanas dentro del departamento del Quindío. Bye.